Hola amigos de Roma, estamos aquí por fin, empezamos este proyecto, ya habéis visto el vídeo de presentación de las novedades del canal. Ya podéis ver aquí a mi lado, y lo puedo decir con orgullo, a mi amigo Sergio el Calamar. ¿Cómo estás, Calamar? ¿Qué tal, Calamar? Primero, porque tú eres el cónsul más antiguo, o sea que en este caso te tengo que saludar a ti como Calamar mayor del reino, ¿no? De la República Romana en este caso. En todo caso, solo hay que ponerle el nombre al año, porque soy cónsul, será el año de Portux, el más antiguo, y Perfecto. de Sergius, que eres tú más jovencito. No te preocupes, que ya habrá otros años en el cual tú seas el cónsul más antiguo. Hay que reconocer que eres joven y, claro, estás empezando en esto de cónsul. No tengo la suerte de ser como Octavio, ¿verdad? Que con 18 años ya tuvo su consulado. O sea que a ver si nuestro invitado de hoy, que es bastante joven, a ver si nos va a disputar el Es, consulado de Calamar, ¿eh? Porque es, nuestro es, invitado es un crack y es jovencito, o sea que es nunca se probable, es sabe. probable. De todas maneras, Augusto Octaviano jugaba en otra liga. Dijo 18, yo creo que para quedar bien. Igual tenía 16. Vamos a dejarlo ahí porque tampoco no lo tenemos muy claro. Bueno, como veis aquí arriba, Sergio, tenemos que aprender en estos programas y, claro, ya nos van a tener 2 horas y media, con lo cual las entradas no pueden ser de 15 minutos, ¿no? Eso es, eso es. Entonces vamos a presentar a nuestro experto en la romanización de España, que lo tenéis ahí arriba, ¿no? Y él es Arnau Lario, y vamos a ver si él quiere ser llamado Calamar o Sepia. Arnau, ¿cómo estás? Un par de cosas. Primero, me da igual qué tipo de animal marino sea, ningún problema. Y segundo, tengo ya unos añitos más que 18, pero sí, digamos que se entiende la, Pero comparados con la aquí broma. con los Sí, abueletes en de... comparación, sí, ya sois un poco Perdona, seniors. perdona, yo mayor todavía, abuelete tampoco, no te pases, Sergio. Te he hecho pronto, ¿eh? Vale, me callo, me callo. Que luego llegas a ascensor y luego la lista del Ojo. Senado yo no entro y no puede ser. O sea que Esto, hay que tener... Augusto también lo hizo esto, también cortó la lista, ¿eh? Bueno, no vamos a hablar de Augusto, aunque es cierto que Augusto finalizó quizás esta romanización, ¿no? O como mínimo la península en principio, después de Augusto, estaba toda conquistada por Roma. Arnau, yo sé que tú eres una persona que le gusta mucho especificar, ¿no? Y quizás te gustaría un poquitín explicar o decir a los videoyentes o a los oyentes exactamente romanización, ¿qué es romanización? Porque no es igual que civilizar, ¿no? Civilizar es una cosa, romanizar es otra. Civilizar, para empezar, es algo que ya suena muy mal, al menos a mí me suena horrible, pero de todos modos haces bien en plantear esto lo primero porque es casi es lo más importante que hay que tener en cuenta, porque cuando hablamos de romanización, incluso pues hay iniciativas, ¿no? Como el Día de la Romanidad y esas cosas, ¿no? Que también conocemos porque incluso pues ahora se está reactivando un poco el tema. Pues es un término un poco muy grande para lo que realmente quizás es, pero que es importante que la gente tenga claro en qué consiste exactamente. Entonces, como pasa con muchas cosas, pues hay tantas definiciones como personas que definen. Pero en mi caso, romanización lo que implicaría, más allá de, digamos, lo que yo llamo un poco vulgarmente el rayo romanizador, ¿no? De que llega el romano ahí, llega Escipión y, bzzz, ¿no? Y pasa el ojo y todos están ya con togas y diciendo rosa, rosa, ¿eh? Pues en realidad la romanización la podríamos un poco etiquetar o definir como la adopción de varios elementos culturales, lingüísticos, incluso arquitectónicos, de cualquier tipo, económicos incluso, por parte de indígenas que de origen pues no tenían nada que ver con esa cultura romana. Entonces, quizá esto nos aleja un poco de esa idea de la llegada, digamos, de un paquete, de un conjunto de elementos que luego se imponen a la fuerza a los indígenas para que luego terminen a lo largo de los siguientes siglos, pues llamándose a sí mismos romanos. Digamos que lo que me gustaría que quedase claro al final de estos programas es que la romanización es algo muy complejo y que incluso al menos mi objetivo es que al final de estos programas podamos incluso poner en duda ese mismo concepto, al menos como ejercicio de, digamos, análisis poco académico, más allá un poco de lo que nos han explicado en el cole, en el instituto, esto que se explica pues en primero de eso con los romanos, que está muy bien para este nivel, pero para nosotros, ¿no? Que ya estamos un poco más medidos, incluso pues
la gente que nos esté mirando, que son ya, digamos que más allá del instituto, más allá de los estudios superiores incluso, pues quieren, digamos, profundizar más en estos temas. Y creo que aquí ya es donde el momento en el cual debemos ya, digamos, subir un escalón más y plantearnos todos estos complejos fenómenos que son las interacciones culturales, que es algo que pues me interesa especialmente. Por eso me gustó que planteásemos un poco este tema para este programa. Así que hay que descartar quizás esta idea de que llegaron las legiones e impusieron el latín, impusieron la cultura romana a la fuerza, a base de espada, ¿no? Y quizás es más una adaptación de estos mismos pueblos, o al menos la parte de estos pueblos que quisieron, a que les interesaba, dijéramos, al que quería, ¿no? Ser romano, ¿no? Quizás más bien por aquí, que no por esta imposición a la fuerza con espada, o hablas latín o te corto el cuello, ¿no? Era más, al menos en parte, como dices, es muy compleja, ¿no? Pero al menos en parte era más, yo como hispano, o como íbero, o como celtíbero, como turdetano, me interesa ser romano, me interesa adaptar esta cultura porque yo creo que me va a ir mejor. No, y además hay que tener en cuenta que no es un proceso de un día para otro, ¿no? Es lo del rayo romanizador me ha encantado, ¿no? Eso de ahora, a partir de ahora, todos con toga, todos hablando latín, ¿no? Es un proceso que hay que entender como un proceso continuo, ¿no? Evidentemente, la frase, ¿no? Que la dijo Tito Livio, no sé quién la dijo, ¿no? La primera en llegar y la última en ser conquistada, ¿no? O así como si España hubiese sido, y lo fue, ¿no? Realmente no fue un proceso sencillo. Evidentemente, en la Galia, pues, se hizo todo a base de fuerza, de lucha, y la romanización fue algo implacable, ¿no? Fue algo violento. En cambio, en Hispania, pues fue un proceso mucho más lento, mucho más paulatino, y no todos lucharon ni todos combatieron. Y evidentemente, no todo se consigue mediante el uso de las armas, ¿no? Lo que es importante es saber que lo importante en el proceso de romanización o de adaptación, de asimilación, ¿no? No es tanto el llego y te impongo, sino el llego, te ofrezco, tú ves, tú eliges y tú te vas adaptando, ¿no? Entonces, las siguientes generaciones son las que van adquiriendo y van introduciendo esos elementos propios de la cultura latina, ¿no? Entonces, esto es como el proceso migratorio actual, ¿no? La primera generación que llega, evidentemente, es una generación en la que hay un choque cultural, y la segunda, esos hijos de esos inmigrantes, de esos recién llegados, pues ya tendrán ciertos aspectos de la cultura de la zona. En este caso fue al revés, ¿no? Los romanos llegaron e impusieron un poco su manera de ver, pero no todo fue te impongo y tienes que hacer esto, si no te castigo, sino que también hay un proceso, sobre todo que creo que es importante, que es el tema del contacto con las élites, ¿no? Que al fin y al cabo las élites son las que acaban gestionando y controlando, porque el tipo de gobierno, de sociedad indígena de la península ibérica previa a la llegada de los romanos era diferente, ¿no? El micro. Perdón, si ha habido un error. Hay que entender que digamos, las posiciones de poder, los equilibrios de poder son muy importantes a la hora de tener en cuenta un intercambio cultural. Por lo tanto, claro, no es lo mismo que llegue, por ejemplo, como pasó con los griegos, por ejemplo, ¿no? Los griegos, en las partes donde llegaron, pues ellos establecieron ahí sus colonias, pero los indígenas estaban tan panchos y solamente pues comerciaban y tranquilo, y ya está. Y uno para su oppidum y el otro para su polis, su colonia. O sea que realmente este es el ejemplo perfecto de cuando estamos en una relación de, como mínimo, de iguales. Si no es que el indígena es militarmente superior, que es lo que pasaba la mayoría de las veces. Entonces, con los romanos tenemos al revés. Es que digamos, el que llega es ya directamente, intrínsecamente, incluso ya, digamos, directamente superior en lo que, digamos, al aspecto militar respecta. Por lo tanto, tener en cuenta estos equilibrios, estas situaciones un poco asimétricas de poder, pues también es muy importante a la hora de entenderlo. Pero antes de meternos en esto, quizá me gustaría un poco hacer una reflexión muy breve, porque tampoco es importante, sobre de dónde venimos, ¿no? Porque evidentemente si nos ponemos a leer, que seguro que lo habéis hecho, pues obras o escritos un poco más antiguos de los años, por ejemplo, yendo un poco momentos bastante cercanos, pero de los años 50, de los años 60,
esta historiografía, bueno, pues típica pues del franquismo en nuestro caso, ¿no? Que tenía unos valores culturales distintos, unas intencionalidades distintas y que veían la romanización de una forma muy distinta. Una forma de este concepto latino que seguro que os suena de ex oriente lux, es decir, un poco difusionista, de lo bueno nos llega de fuera porque aquí eran unos salvajes y luego vinieron los civilizados y les dieron un poco el starter pack, les dieron un poco los elementos clave para empezar la civilización y luego aquí entonces podemos hablar ya de gente de bien, gente civilizada y gente que vale la pena que llamemos, digamos, ancestros. Por lo tanto, de esta forma, la romanización era más fácil entenderla como digamos, para simplificar mucho, el rayo romanizador. Pero luego, más adelante, sobre todo en Europa, porque académicamente ya os digo que en Europa van 20 años por delante y siempre luego baja los Pirineos, digamos, pues eso, muchísimo después. Entonces, ya en los 60, en los 70 se estaba desarrollando lo que se llama la ideología académica de poscolonialismo, que es un poco dar la vuelta a la tortilla y en vez de darle la importancia al elemento colonizador, se le da digamos, el protagonismo, o al menos la preeminencia, al menos, sí, la importancia al elemento colonizado. Y de aquí un poco viene el hecho de que nos preguntemos, bueno, está muy bien, los romanos llegan, sabemos lo que dicen todos los autores, pero ¿y los indígenas? ¿Cómo reaccionan los indígenas? ¿Realmente se dejan influenciar tan fácilmente? ¿Aceptan sin ningún tipo de crítica cualquier innovación o incluso cualquier cambio cultural que les llega, que incluso hace que desaparezca su propia cultura? Porque no conozco a nadie que actualmente le lleguen algo de fuera y lo acepte todo al completo y deje su cultura morir tranquilamente porque lo otro es mejor. No siempre pasa. Entonces, digamos, corriente postcolonial es lo que luego llevó a que nos planteásemos y que llegásemos a la actualidad de dar un poco de voz a los indígenas. Que veamos que quizá no es un tema tanto de cultura mejor o cultura peor, o una cultura superior que se enfrenta y supera y además reemplaza una cultura inferior, sino que es al revés, es un intercambio o de iguales o asimétrico, que lo que hace es que alguien individualmente o en un colectivo se plantee pues ir haciendo cambios en su propia forma de verlo. Pero es un proceso, que esto es lo más importante, muy gradual. Es algo que depende de, como tú decías, pues de muchas generaciones y de ir haciendo cambios poco a poco. Nadie cambia su idioma, su religión y su cultura de un día para otro. Quizás para esto, un ejemplo de lo que has dicho anterior, de esta adaptación de culturas. Yo ya tengo una edad, por eso el año se llama el año de Portus y Sergius, ¿no? Yo tengo una edad y cuando yo era pequeñito, Sergio y Arnau, yo salía con 4 o 5 añitos y salía el 1 de noviembre, iba a comprar castañas y boniatos y me los comía calentitos. Ahora, la juventud de ahora hace Halloween, ¿no? A nosotros no nos han obligado a hacer el Halloween. Nos hemos adaptado a otra cultura exterior que ha venido, ¿no? Esto podría ser un ejemplo de lo que podría pasar allí. O sea, no una romanización al caso, sino que la gente de aquí adoptaría algunas cosas y al revés también. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hablaba el otro día con una profesora que hablábamos de intercambio en inglés, ¿no? Y le decía, ¿cómo se dice siesta en inglés? Y ella me dice, mate a siesta. Ellos han adaptado, al menos esta muchacha había venido aquí y había adaptado la siesta, se dormía media horita cada día. Dice que eso no lo hacía en su país, ¿no? Quiero decir que este es el intercambio al que te estás refiriendo. Sí, claro, pero aquí hay que añadir un poco el incentivo, porque tampoco es una obligación, pero es un incentivo que ponía el hecho de que si tú cambiabas, digamos, tu cultura o tu forma de actuar, además entrabas en el juego, que eso ya hablaremos en otro momento, más adelante, en el juego político, económico y, digamos, incluso religioso de los romanos, que eran los nuevos amos del lugar. Por lo tanto, además del propio atractivo que tuviese en la cultura romana, que no tiene por qué tener ninguno o mucho, pues además tenía este poder de persuasión más allá del propio interés o la curiosidad individual de cada uno.
A mí me parece correcto el tema del revisionismo, ¿no? A ver, está bien lo que comentas, que es importante que veamos la cosa desde el ángulo inverso, ¿no? Porque a lo mejor nos estamos equivocando de teoría y basándonos o en estudios y en ensayos y en puntos de vista, sobre todo, de hace 50 o 60 años, pues yo creo que la historia, la arqueología, la semántica, la lingüística evoluciona de tal manera y a pasos tan agigantados que sería de cafres no actualizarnos, ¿no? Si nos actualizamos cada día con la versión 2.0 de nuestra aplicación del móvil, quedarnos con teorías de los años 50, de los años 60, pues obviamente es lo que tú dices, ¿no? La mentalidad de esos historiadores, de esos investigadores de aquel momento, pues estaban sometidas a unas circunstancias externas pues que les obligaban a pensar de cierta manera, ¿no? Entonces, sería absurdo no actualizarnos y no pensar y no ponernos en la piel del otro, ¿no? Porque muchas veces esa teoría europecentrista o hispanocentrista o localcentrista, ¿no? Porque no hace falta irse tampoco muy lejos, se puede extrapolar a cualquier realidad, ¿no? Pues también nos impide ver la cosa con otra perspectiva, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante lo que comentas, porque no es la misma la visión de la romanización que tenían en los años 50 como la que se te puede tener hoy en día. Y lo que tú dices de los Pirineos, ¿no? Evidentemente, tú has hecho, me parece que estás haciendo un máster también, ¿no? En historia antigua en la Universidad de Roma, ¿puede ser? Allí imagino que, claro, que las fuentes que utilizas son fuentes mucho más actuales. Nosotros ya estamos, yo por ejemplo, estoy un poquito más desactualizado, pero voy cogiendo un ritmillo, pero sí que es verdad que tú que lo tienes más por la mano, pues, oye, es momento también de que evolucionemos y que el revisionismo entre en juego, que yo pienso que es vital, que desde aquí, desde el canal, pues nos gusta también eso, ¿no? Darle una visión más moderna, más actual, y yo pienso que es razón humana. Entonces, me ha parecido muy interesante esta perspectiva de esta teoría que nos habla desde el punto de vista del colonizado, ¿no? De cómo lo acepta y cómo se integra o no se integra, ¿no? Porque no todo es integrarse o morir. Claro, claro, y es esto. Lo más importante en este episodio introductorio que estamos haciendo es que quede claro que es un concepto que lleva muchísimo tiempo ya sobre la mesa, que es algo ya muy aceptado y que luego lo que hace falta ahora es que vaya un poco transmitiéndose al público general, porque creo que es el paso que falta, porque lo otro está ya un poco bastante trabajado y ya hace décadas que está la cosa en este sentido. En el mundo académico, que es lo que tú comentabas, hablar de romanización ya es un tabú, es absurdo y nadie te va a respetar prácticamente, o no va a verte como una persona que estás al día si hablas aún de romanización como un fenómeno unidireccional, que esto es lo que tenemos que superar. No es un fenómeno unidireccional, sino que es o bidireccional o es directamente un intercambio. Es algo que, por ejemplo, a ver, que quede claro también, los romanos no van a indigenizarse, pero sí que van a hacer algunos cambios según la realidad que se encuentren en cada lugar, porque claro, además tenemos que entender que cuando hablamos de romanos no estamos hablando estamos generalizando muchísimo, porque cuando hablamos de romanos estamos generalizando en el sentido de estamos hablando de itálicos realmente. O sea, esto ya nos iríamos a otro tema, pero romano e itálico no siempre es ni siempre ha sido lo mismo. Y depende muchísimo de dónde sea este romano, a grosso modo, el que llegue, que también dependerá cómo actúe sobre el territorio. No es lo mismo que llegue un romano de Roma que un romano de por ejemplo, un ex samnita, por decirlo de alguna forma, que sabe un poco, pues, cómo ha funcionado la conquista y la romanización de su territorio. Entonces aplicará su modelo al lugar donde vaya. Y un romano de Roma, que siempre ha sido romano y nunca se ha planteado esto, quizá reacciona de otra forma, quizá más directamente, o quizá no se plantea un poco intercambio, va más al grano. No sabemos exactamente si funcionaba a nivel muy personal o era una cosa generalizada, pero lo que sí que sabemos es que es un toma y daca, es algo que implica el permiso e incluso la aceptación de esa otra persona, porque si no, es como la frase esta de dos no discuten si uno quiere, pues en esto igual, dos no intercambian si uno no quiere, porque entonces es un robo o es una imposición. Oye, y una cosa,
porque realmente los romanos, la presencia romana en la península es un poquito fruto de la casualidad, en este caso, bueno, casualidad de un contexto bélico. Empieza todo con la Segunda Guerra Púnica y aquí se llega pues en cierto momento dentro de un contexto militar y se empieza una guerra, pero no se empieza una guerra contra los indígenas, sino que es como un poco un territorio neutral, ¿no? Hispania es un campo de batalla de dos ejércitos o de dos civilizaciones, de dos culturas, como son la romana y la cartaginesa, y esto se convierte un poco en un feudo de combate, ¿no? Obviamente después el ganador llegará e intentará pues imponer la suya, que no será un proceso fácil, ¿no? Porque el contexto es complejo, es un contexto postbélico donde ha habido también ciertas alianzas y si te parece partimos desde este punto o desde este momento para explicar un poquito el proceso de romanización, pero para eso, si os parece, pues lo dejamos para el siguiente programa, ¿vale? Que yo creo que es un buen punto de partida. Hemos hecho una pequeña introducción, bueno, pequeña, de las nuestras, pero bueno, que tú también eres de los nuestros, Arnau, o sea que hemos hecho una explicación para introducir el concepto de romanización, lo que es el concepto cultural, semántico y el revisionismo, que para nosotros es importante, y si os parece, en el siguiente programa os dejamos en ascuas, pero os tendréis que esperar una semanita, porque hablaremos del proceso de romanización desde el año 218, podríamos decir que es cuando empiezan o llegan los hermanos Escipión aquí, y se produce pues todo este proceso evolutivo que durará pues hasta tiempos de Augusto, imaginaros. Un placer, Arnau. Te invitamos a la siguiente entrega de Calamares a la Romana. Ángel, el primer contacto con la romanización, bueno, ¿no? Sí, yo diría ya para acabar que, como dices tú, Roma locuta causa finita, ¿no? Así que hasta el siguiente programa, que volvemos pronto. Y Arnau no se puede escapar. Hasta ahora. No me voy. Hasta ahora, chao. Sensua eterni, orda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, Affermente sos alibia, volat aquila legionu, Supra terra Britanorum, volat aquila legionu, Leo eterna, victis, Leo eterna, Hola, amigos de Roma. Esta es la segunda parte de la romanización de Hispania y nos introduciremos en un poquitín el tema de cómo Roma se fue un poquitín haciendo con el territorio de la península ibérica, ¿no? Porque España engloba toda la península ibérica, no solamente España, ¿no? Sino Portugal, Hispania y también era Gibraltar. Todo esto era Hispania, ¿no? Os presentaré a mi amigo, que ya lo conocéis, ¿no? A mi amigo. ¿Cómo estás, Calamar? ¿Qué tal, Calamar? Aquí de maravilla, en su tinta estamos, o sea que perfecto, no se puede pedir más. Esta segunda entrega de la romanización que dejamos a nuestros videoyentes en ascuas, que les explicamos toda la parte introductoria y ahora hoy viene lo bueno, ¿no? Hoy viene la conquista en sí, ¿no? Yo estoy viendo a esas naves de Escipión allí en Ampuria y allí bajando estos romanos y a partir de ahí ya habían estado su padre y su tío allí, ¿no? Neo y Publio Cornelio Escipión y viene un poquitín allí el africano y ahí es donde empieza realmente esta conquista, o al menos en mi opinión. De todas maneras,
tenemos al experto que ahora presentaremos. ¿Cómo va, Arnau? Muy buenas, muy buenas. Ya volvemos, que a mí me gusta hablar de estos temas, así que estoy encantado. Ah, perdona, no te he presentado bien. ¿Cómo estás, Calamar? Vale, no, ya me está enfadando por dentro, o sea que lo has arreglado Sí, a sí, tiempo. he ido a Muy tiempo. Pues eso, decíamos, como lo comentaba Sergio y tú que estabas escuchándonos, estamos estas naves, estas legiones que vinieron con Escipión, bastante temerosas un poquitín con lo que se iban a encontrar aquí, y aquí se encontraron íberos, se encontraron cartagineses, y estos íberos fueron tanto aliados suyos como aliados de los cartagineses, como aliados de ninguno de ellos, ¿no? Así empezamos. Pues sí, al final la parte de la conquista voy a pasar rápido, pero el hecho es que sí, el hecho es que Hispania, como ha pasado en muchísimas ocasiones, ha sido incluso más adelante, pero ha sido el escenario de guerras entre varios países, varias entidades políticas de todo tipo, que pues han encontrado en esa zona tan estratégica pues un lugar donde pasearse y conquistar si podían, para controlar el paso incluso al Atlántico o el comercio en el Mediterráneo occidental. Pero el hecho es que los romanos llegan en el 218, oficialmente, digamos, porque seguro que ya estaban antes con el comercio y seguro que ya había alguna cosilla, pero incluso arqueológicamente pues no sabemos exactamente por dónde vamos. Pero los romanos llegan en ese momento y hasta más o menos el siglo I, pues no los encontramos a nivel general. O sea, pasan prácticamente 100 años sin que se note demasiado su presencia. Pero ya tenemos muestras de ellos ya hacia una presencia, digamos, estable y un intento de control del territorio iniciado ya el siglo II antes de Cristo, sobre todo hacia la segunda mitad, o sea, a partir del 150 aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Que esto lo vemos a lo largo de toda la historia, por todo el mundo, que es que el problema principal muchas veces para una potencia invasora no es la invasión en sí, sino el control de la población justo después de la invasión. ¿Vale? Y el ejemplo más claro, para que lo entendáis luego qué pasa, es el caso de César, ¿no? César, su conquista, pues más rápido o menos rápido, esto cada uno pues tendrá su propia idea, pero creo que, según mi opinión, es muy rápido por el territorio que conquista. Rápidamente ocupa la Galia, la parte de la Bélgica, una parte muy importante de territorio. Pero el problema le llega luego, el problema le llega una vez ya está el país o el área conquistado. O sea, ya está conquistado y luego es cuando tiene problemas con Vercingetorix. Y hay una revuelta enorme que pone en peligro todo lo que había conquistado. Pues en Hispania más o menos pasa algo similar. En este caso, pues en la parte más antigua conquistada, ¿no? La parte más recientemente adquirida por los romanos en el siglo II es la parte mediterránea, la parte de los íberos, que va pues más o menos un poco pasado los Pirineos hasta la zona de Almería, más o menos, ¿no? Es una zona muy extensa que se ha etiquetado como íbera pues porque tienen varios elementos culturales en común, tienen pues un arte similar, una cultura parecida, una religión con similitudes y un idioma común que sería más una lengua franca, más o menos, no una lengua de comunicación entre ellos que no quizás una lengua común dentro de las comunidades. Esto no lo sabemos, evidentemente. No sabemos ni leer el íbero, o sea que poco vamos a saber. Pero lo importante es que este elemento parece que es ser suficiente, más allá de la presencia romana, para potenciar una revuelta que se da pues, a principios del siglo II después de Cristo, que es una revuelta que empieza en la Hispania ulterior. Recordemos que Hispania en ese momento tenía 2 provincias, digamos provincias para llamarlos de alguna forma, porque no eran entidades administrativas aún muy, digamos, compactas o bien definidas, pero bueno, había la Hispania Quiterior y la Hispania Ulterior, la Hispania cercana y la Hispania lejana. Básicamente, no se mataron demasiado. No, la de aquí y la de allí, sí. Ya está. Eso sí, es muy romano esto. Pues esta revuelta empieza en la Hispania Ulterior y luego
se expande hacia la Citerior. Por lo tanto, sería una especie de conato de revuelta en el sur que se expande hacia el norte y el noreste. Y luego, pues, hay un levantamiento generalizado. ¿Qué pasa? Que a las autoridades romanas se les desborda la situación, los primeros pretores que están ahí, pobres, pues se lo encuentran, pobres o no pobres, porque nunca sabremos exactamente, las fuentes nos indican, pero nunca sabremos exactamente por qué se rebelaron algunas comunidades en concreto, pero seguramente por una mala praxis y un saqueo continuado de los romanos. Apretar. Eso siempre pasa. Entonces, las primeras autoridades romanas se ven desbordadas y hasta que, será por suerte o por otros motivos, le toca a un joven Catón que, bueno, pues llega a la provincia que le tocó y a partir de ahí, pues, en una serie de batallas, incluso una batalla cerca de Emporion, en el norte de Cataluña, bueno, la única prácticamente colonia griega que había en la península ibérica. Ahí se da una batalla muy importante donde se dice, aunque parece difícil de creer, pero bueno, vete tú a saber, que hubieron 40.000 bajas enemigas. Por lo tanto, es una batalla muy importante, un punto de inflexión. Y luego, pues, hay varios puntos calientes que se van sofocando hasta que la región se pacifica. Siempre entendiendo pacificar como entre comillas, porque es todo lo contrario a pacificar, realmente suprimir una revuelta. Pero lo que sí que podemos decir es que luego de eso la cosa en la parte íbera ya se calma y no sabemos de otros problemas en la zona ya nunca más. Al menos de importancia, ¿no? Claro. Es que perdona, ahora me ha venido. Este Catón, que en este momento era joven, es el que decía Cartago de lenta es Catón del Viejo. Claro, sí. Mismo. Es el mismo. Menudo personaje. Claro, este es un personaje muy, muy curioso. Sí, todavía era joven y no se le había ocurrido lo del Endaés. Luego más adelante, ¿no? Cuando veía el peligro de los cartagineses, ¿no? Ese resurgir de Cartago. Ya sé que es una interrupción, pero a mí es que esa frase me emociona. Cartago de lenta es. Yo es que se me hincha el pecho. Sí. Pues sí. Sí, es un personaje curioso, por eso dije que era joven, porque aún no se había formado el meme, el personaje. Pero volviendo un poco al tema, podemos decir que entonces la región un poco está muy tranquila. Evidentemente no hablamos del resto de la península porque es que algunos no sabían ni que eran los romanos, o sea, no habían llegado ni por asomo. Por lo tanto, no tiene sentido. De momento vamos a centrarnos en esto. Entonces, el problema que tenemos con las fuentes, por ejemplo, es que es posible que no sepamos tampoco de problemas menores porque lo que nos pasa con las fuentes, que lo hemos comentado tanto en mi canal en Cliófilos como aquí con vosotros muchas veces, es que, claro, las fuentes son muy morbosas. Los autores clásicos son muy morbosos y van al conflicto. Y claro, el conflicto, a la que deja de haber guerra en una provincia y pasa a la siguiente, siguiendo este ciclo de conquista romana, pues la región ya pacificada ya no importa, ya no les importa. Por lo tanto, dejas de tener información en la mayoría de las fuentes de los autores clásicos que hacen estas historias de Roma, que son donde tenemos tantísimos detalles. Y solo nos queda pues la arqueología, realmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos muestra la arqueología sobre esta revuelta? Bueno, pues lo que nos dice es que hay es como la lotería, ¿no? Hay un reparto un poco desigual de dónde cae la represión y dónde no. Y esto lo podemos ver como nos gusta a los arqueólogos, esto ya concretaremos otro día. Pero lo estás disfrutando, ¿eh? Nos estás metiendo aquí claro. el especial de arqueología, pero bueno, sí. Me gusta que lo digas, pero también va bien que te estás autoinculcando tú el deber de volver a venir a este canal a hablar de arqueología, o sea que esto lo tenemos presente, ¿eh? Te contamos ya con dicho ello. La palabra. Me tomáis la palabra, entonces. Además, ambos dos. Claro. Pues el hecho es que en arqueología, la vamos a contar ahora, somos un poco, pues, sádicos, si lo queréis decir así, y lo que nos gusta realmente es encontrarnos, no nos gusta verlo en el presente, pero nos gusta que haya ocurrido y que haya habido, pues, un poco de un incendio,
violencia, un saqueo, porque ¿qué es lo que pasa? Y esto os lo pregunto a vosotros y lo pregunto a la audiencia. Si vosotros os mudáis de casa, tenéis que abandonar vuestra casa. ¿Vais a dejar ahí la nevera, la tele y el sofá? ¿A qué no? Os lo vais a llevar todo. Vais a dejar solo las paredes y las ventanas. Pues esto es lo que hace la mayoría de gente. ¿Y qué pasa? Que si mientras os estáis mudando se os cae un plato, un vaso y vais un poco con prisas, os da igual, dejáis ahí el trozo ahí o el plato roto y no barréis. Así que, pues esto es lo que nos encontramos muchas veces. Así, Arnau, que me estás diciendo que lo que a los arqueólogos os va bien es aquellas ciudades que pasa un enemigo por encima, las quema, las hunde y ya no lo vuelve a habitar nadie y eso encima cae tierra. Esto es lo ideal para vosotros. Claro, bueno, o esto o que, a ver, que se incendie la casa cuando los propietarios no están y sí. todos tranquilos. Lo importante es que todo quede in situ, porque es cuando tendremos la información, porque si tú te vas y lo quitas todo, queda 4 paredes y ya está, y esto no interesa a nadie, porque no da información. Por esto Pompeya es una joya, porque está todo exactamente como estaba, como lo dejaron. Los pilló en Bragas. Incluso tienes ahí los pobres diablos que no pudieron huir. Pero bueno, el caso es que la arqueología lo que nos cuenta es que hay un reparto bastante desigual de la represión. Hay algunos poblados que se ven claramente destruidos. Esto se ve clarísimamente y creo que no voy a sorprender a nadie cuando os digo que se ve porque hay niveles de ceniza y de carbones encima de un estrato que está lleno de cosas que se han quedado ahí in situ, que nadie se ha llevado. Por lo tanto, hay lugares donde esto no pasa. Y por eso sabemos que no todo el mundo participó del mismo modo o hubo comunidades que resistieron más hasta el final y por eso fueron destruidas o desplazadas, y hay otras que pactaron o se rindieron a tiempo o lo que sea y que, por lo tanto, sus asentamientos siguieron funcionando tranquilamente, no hubo destrucción, no hubo asedios y, por lo tanto, este relato un poco de la revuelta generalizada o de la reacción unánime de los íberos como una única cosa ya no tiene sentido. Aquí lo que tenemos enseguida de comunidades, de grupos incluso, ¿no? Grupos étnicos que en conjunto, que podría ser, no son íberos, son cosetanos, son layetanos, son, yo qué sé, son de todas partes realmente. Hay muchísimas tribus. Y de Escabones, que yo estoy en la zona de Escabonia. Claro, hay muchísimos y hay indicetes también. Hay un montón. Y estas comunidades son las que decidían por sí mismas si querían pues entrar en este juego político romano, si querían integrarse, si querían luchar. Por lo tanto, es un panorama muy distinto. Entonces, ¿cómo se manifiesta la romanización en el territorio? Pues lo primero que tenemos en cuenta, y algo que me gusta a mí personalmente, es en la religión. En el caso de la religión, podemos ver que nos dan un poco de información a través de las inscripciones. La epigrafía, básicamente, es lo único que nos da información sobre las creencias en la antigüedad, incluso en el caso de los romanos, pero con los romanos tenemos fuentes escritas a tutiplén, pero en el caso de los íberos solo nos quedan pues la arqueología y la epigrafía, nos quedan las inscripciones. ¿Y qué vemos en las inscripciones? Lo que vemos es que los íberos, para decirlo claramente, siguen, adorando sus propios dioses. Pero ¿cuál es el tema? Que lo que vemos es una adaptación con el paso de los años, de las décadas, incluso de los siglos, a la nueva realidad romana y sobre todo a lo que a mí me gusta llamar el nuevo lenguaje religioso romano. ¿Por qué? Porque se da un fenómeno que me parece muy particular, muy curioso, que es lo que incluso los romanos mismos llaman la interpretatio. La interpretatio romana es, ya incluso por eso, ¿no?, según autores antiguos, es traducir un concepto de un dios a una divinidad que ellos ya conocían. Por ejemplo, un ejemplo muy claro lo tenemos en César. César, cuando habla en el principio, ¿no?, de su velo gálico, cuando habla de los distintos grupos étnicos y grupos de población de la Galia, él no dice adoran a Tutatis y a Belona y a no sé quién. No, él dice adoran a Júpiter, a Mercurio, a Atenea, a Artemis.
¿Qué pasa? ¿Que los galos adoraban a los dioses romanos? No, claro que no. Ellos adoraban a sus propios dioses con sus propios nombres, pero él lo que hace, como obra de propaganda que es, por lo tanto se está dirigiendo a un público romano, él lo que hace es traducir los nombres de los dioses a un equivalente romano. Y los íberos en este caso hacen al revés, es decir, traducen su propio dios indígena, el nombre, a la divinidad romana. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, un santuario que podría estar dedicado a una diosa íbera de la fertilidad de los campos, y luego tenemos unas estatuillas, por ejemplo, unas inscripciones a Demeter. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, no se han convertido al culto de Demeter, ¿no? Ha salido el griego, nosotros lo llamamos Keres, le llamamos Ceres. Ceres, da igual. Sí, pero es muy interesante esto. No, porque... tienes razón, pero yo soy muy romano, Uy, el mos maiorum, claro, se tiene que respetar. Claro. Precisamente al hilo de este tema, que me parece muy interesante, el tema de la interpretatio, en el último vídeo que hicimos sobre Pirro, que hicimos un directo con Richie, nos habló sobre Pirro, teníamos una pregunta en el canal que nos decía: ¿cuándo se produce la adaptación de los dioses romanos del panteón griego? Y yo le respondía precisamente hoy, le decía, a ver, no es que sea un proceso de que tal día somos adoradores de un dios y mañana somos del otro, sino que realmente es un proceso evolutivo, ¿no? Adaptativo, sobre todo de una ciudad como Roma que crece en un punto donde hay influencia etrusca en el norte, influencia griega en el sur, entonces se van adaptando y es precisamente este tema, ¿no? El tema de asimilar con mi nombre a mi Dios, pero el que viene pues lo asimila con el nombre de otro y es un proceso, lo que hablábamos, bidireccional, como decías tú en el primer programa, ¿no? Que se produce algo bidireccional y con el tiempo pues el siguiente, el de la siguiente generación o el del otro, pues ya enfocará a ese Dios, lo verá simplemente con el nombre que él haya adaptado, ¿no? Si en ese momento la presencia romana o latina en ese punto es más fuerte, pues llegará un momento que quizás se acabe olvidando esa tradición, que es lo que pasa con, que hablábamos antes arqueológicamente o semánticamente de la lengua íbera, ¿no? Que llega un punto en que se olvida o desaparece porque realmente quizás ya nadie la escribe o nadie la sabe leer, ¿no? Entonces, es una lástima porque es uno de los grandes enigmas del mundo antiguo y de la arqueología, sobre todo para vosotros, ¿no? Los arqueólogos, decir, hostia, si pudiéramos tener una piedra roseta del íbero y pudiéramos tener una traducción... Sí. Mira que ha habido bidireccionalidad, ¿no? Porque es poco probable que no haya una estatua votiva o una inscripción votiva en la que salga en íbero y luego en latín o en griego, yo qué sé, no sé si esto... No, hay algún caso, lo que pasa es que no han terminado de encontrar los equivalentes, pero sí que hay algún, creo, si no me estoy equivocando, hay un trozo de plomo que encontraron en Emporion, en Ampurias, donde hay un contrato comercial entre íberos y griegos y mostrando un poco lo que hablábamos anteriormente de esta relación entre iguales, entre los griegos y los íberos, está en los dos idiomas. Pero el problema es que no está muy claro la equivalencia, entonces no se ha podido tampoco esclarecer un poco. Lástima. Porque no es, digamos, como esto, no es un edicto que es como la piedra roseta, ¿no? No es algo que está en 3 idiomas que dice exactamente lo mismo, sino que es un poco más, claro, es un contrato comercial, o sea que tampoco no... Es un poco distinto. También estamos suponiendo que tanto en griego, como en íbero y en latín o en griego, están hablando exactamente de lo mismo y tampoco tendría por qué ser así, ¿no? Claro. Puede serlo, pero tampoco. No, pero es, a ver, probad, no vosotros sino la audiencia, probad a explicar algo escribiéndolo 2 veces. Seguramente no vais a escribir exactamente lo mismo. Pues es un poco el caso. A no ser que lo copies, ¿no? A no ser que sea una copia literal, pero por eso dije una interpretatio, claro. ¿No? Una interpretatio, ¿no? Sí, esto de la interpretatio quizás... Me gusta el concepto. Arnau, es más que una adopción de los dioses, es una adaptación de los dioses, ¿no? Sí, que tendríamos que es verlo. Una traducción, ya está. Sí. Porque al final los dioses de prácticamente cualquier panteón del Mediterráneo e incluso del mundo celta, germánico, al final todos los dioses sirven las mismas necesidades. Siempre hay un dios, suele ser una diosa de la agricultura, siempre hay un dios de la guerra, siempre hay un dios supremo, hay un dios de la cultura, de la caza, siempre hay estos equivalentes. La adaptación, yo lo decía, por ejemplo, porque Ares, el dios de la guerra griego, no es exactamente Marte, el dios de la guerra
romano. El dios de la guerra romano tiene muchísimos más matices, como la vida en el campo, la virilidad masculina, y el otro, sin embargo, es brutalidad por brutalidad, ¿no? O sea que es una adaptación y estos matices los tendría que haber sacado de algún sitio, ¿no? Y es de estas riquezas que dices tú, de estos pueblos que vamos tocando y poquito a poquito van calando, ¿no? Claro, claro. Y además la religión vertebra mucho también en una cultura, porque es muy importante. Ahora mismo quizás no somos conscientes de lo importante que era la religión en el mundo antiguo. Era, yo creo que lo más importante de la vida. Claro, y además a un romano, esto también es importante tenerlo en cuenta, a un romano que llega a Hispania, a él le da igual que los íberos adoren a su Dios. Claro, nosotros tenemos nuestra mentalidad, aunque no seamos creyentes, pero tenemos una mentalidad judeocristiana de solo hay un Dios verdadero, por lo tanto, todo el resto, por exclusión, si yo tengo uno, no puedo tener el otro. Pero cuando un romano llega aquí, los romanos lo que tenían era una mentalidad de cuantos más mejor. Y cuantos más dioses hay a mi favor, pues mejor. Y si voy a un lugar enemigo, lo primero que voy a hacer es pedirle a ese dios que se venga a Roma, que le voy a montar un santuario ahí en medio, un templo, y por lo tanto otro dios que me apoya. Por lo tanto, es una mentalidad muy distinta, es cuantos más mejor. Y por lo tanto, a él le dará igual ni que lo sepa, cuando le preguntas a un íbero qué dios adora, no te dirá quizás el nombre del dios, sino te dirá su traducción a tu lenguaje religioso, a tu dios. Pero tú sabes que está adorando a otro, pero es que da igual, porque están adorando al mismo concepto. Por lo tanto, sin meternos mucho en temas teológicos, realmente es igual, porque es el mismo concepto. Pues cuanto más mejor, y cuantos más programas, mejor. O sea, que es un buen punto para cortar la emisión del programa de hoy, la entrega de hoy, esta segunda entrega de la romanización de Hispania. Y nos queda mucho por hablar todavía, nos queda para hablar sobre todo tema político, sociedad y sobre todo por un caso que nos traerás un ejemplo de nivel arqueológico, de estudio arqueológico sobre este proceso bidireccional que me encanta. Cuando nos lo explicaste fue brutal y creo que será espectacular, pero claro, para eso os tendréis que esperar a la tercera entrega. Ángel, sí, lo hacemos así, ¿no? Les dejamos con la intriga a nuestros videoyentes. Sí, y Arnau, para que no se escape, lo vamos a meter en una cápsula allí bien guardadito para que eso no se escape. Será bien tratado, ¿eh? No, solo para que no te escapes. Pues nos vamos a ver en el siguiente programa. Esta ocasión, permitirme antes, en el programa anterior me despedí con una locución latina, pero en esta ocasión hemos empezado con Catón y tengo que acabar con Catón. O sea, Cartago es. Te veo venir ya. Hasta otro, amigos de Mediterráneo. Sensua eterni, Orda nostra solum tibi, Lepti sensua eterni, Vita nostra solum tibi, Legio eterna, Victis, Legio eterna, Victis, Legio eterna, Victis, Legio eterna, Affermente sos alibia, Volat aquila legionu, Supra terra Britanorum, Volat aquila legionu, Legio eterna, Victis, Legio eterna, Victis, Legio eterna. Hola, amigos de Roma. Estamos otra vez aquí con un programa que queremos que fuera cortico, porque nos parecía que el tema lo podíamos ventilar en 2 programas, pero ya vamos por el tercero
y no estoy seguro que podamos acabar. Aquí a mi lado tenemos a mi amigo Sergius, de la Game Sergia, Patricio de Pro. ¿Cómo estás, Calamar? Hombre, Calamar, aquí en otra entrega de Calamares a la Romana, en la tercera ya de Hispania, de la romanización de Hispania. Brutal, es que con el invitado que nos hemos traído, joder, es que yo creo que tenemos que acabar en este tercer programa porque podríamos estar aquí 10 o 12 programas seguidos, pero bueno, oye, es lo que tiene el nuevo proyecto, ¿no? Hay que sintetizar, hay que hacer vídeos más cortos y os traemos uno cada semana, con eso no os podéis quejar. No, es verdad. Vamos a presentar a nuestro gran amigo Arnau, divulgador. Recordemos que tiene el canal de Criófilos en iVoox, espectacular también, ¿no? Y en YouTube, también lo tiene en YouTube. Y en YouTube, perdón, sí, en los dos sitios, ¿no? Y Arnau, nos habías dicho, vamos a hablar de la romanización en Hispania, nos hemos quedado un poquitín en estos primeros pasos, como más o menos por dónde empezó la romanización, hablamos de el concepto de cómo esta religión era una de las partes por la cual estas dos culturas intercambiaban conceptos, ¿no? Y ahora nos has dicho, vamos a seguir adelante, pero nos has dicho que nos ibas a sorprender, o para explicarnos bien esto nos ibas a sorprender con algo. Sí. Os voy a traer uno de los fragmentos de texto, uno de mis favoritos prácticamente, porque es muy indicativo de la mentalidad que tenían los romanos de sí mismos como portadores de la civilización. Perdona, pero al mismo tiempo Perdona, los romanos somos los más guays. Puedes continuar, sí, pero esto es así, es sabido. Pues ahora hay que demostrarlo. Vale. Pues os lo voy a leer, ¿vale? Es un fragmento de Tácito, de su libro sobre Agrícola, o su panegírico agrícola a su suegro, y que un poco hablando de su campaña en la zona norte de las Islas Británicas, en la zona contra los pictos, nos dice lo siguiente. Se empleó el invierno siguiente para la realización de planes muy convenientes. Como aquellos hombres dispersos y toscos y por ello propensos a las luchas estuvieran acostumbrados a pasar el descanso y el ocio entre placeres, los animaba en privado, ayudando a sus comunidades a construir templos, mercados, casas, elogiando a los dirigentes, criticando a los indolentes. De este modo, el estímulo a su amor propio sustituía a la coacción. Además, iniciaba a los hijos de los jefes en las artes liberales, prefería el talento natural de los britanos a las técnicas aprendidas de los galos, con lo que quienes poco antes rechazaban la lengua romana se apasionaban ahora por su elocuencia. Después empezó a gustarles nuestra vestimenta, y el uso de la toga se extendió. Poco a poco se desviaron hacia los encantos de los vicios, los paseos, los baños y las exquisiteces de los banquetes. Ellos, ingenuos, llamaban civilización a lo que constituía un factor de su esclavitud. ¿Qué os parece? Esto es Tácito, ¿eh? Esto es un autor romano. Pues esta es la imagen que tenían los romanos. Al final es una forma más de conquistar a alguien. Conquistarlo quizás, por ejemplo, ¿no? A un hombre lo conquistas por su estómago, pues a un indígena quizá lo puedes convencer más que obligar. La forma que tenían. Aquí no hay Gladius. No hay Gladius. Hay otras cosas que también cortan y pinchan, pero bueno, que está bien, ¿no? Que yo pienso que este es el proceso realmente, el atraértelo, ¿no? Y si no tienes que verter sangre, pues la conquista pacífica es mejor. Pero me ha gustado la parte final, ¿no? Que dices, no conquistadores, sino esclavos, ¿no? ¿Has llamado? Es la parte final. Que ellos, ingenuos, llamaban civilización a lo que constituía un factor de su esclavitud. Correcto, porque realmente renuncian a todo lo que eran. A lo mejor antes eran más libres que estando con Roma, ¿no? Claro. Eso es un concepto claro, pero me ha gustado esta cita, me gusta empezar de esta manera. Sí. Pues sí, además quería llevarla también porque saca un factor muy importante de la romanización, que es la ciudad. La ciudad es el punto desde donde la cultura romana, la forma de hacer, de la economía, la política, todo se irradia hacia el territorio. Entonces, para resumir un poco, la ciudad es el lugar donde el poder romano, el poder político, el poder militar, el poder económico, incluso el poder religioso romano, se concentra y por lo tanto es un foco de atracción. Es una especie de
de lugar que genera una gravedad que va atrayendo a el interés de esa población. Pero no toda la población. Este es el tema. ¿Quiénes son los principales interesados en hacerse romanos? Fijaos aquí que yo no he dicho todo el mundo estaba interesado. No, no. Además, iniciaba a los hijos de los jefes en las artes liberales. Los hijos de los jefes, no el pobre muerto de hambre que estaba ahí cultivando el campo. Por lo tanto, la ciudad es, primero de todo, un polo de atracción de las élites, porque son las que tienen el poder. Si tú atraes al jefe, la tribu vendrá, no te preocupes. La gente terminará llegando a la ciudad y se convertirán en romanos porque han sido atraídos por su propio jefe. Eso es algo que se ha visto en muchísimas partes del mundo, que es a las élites locales a las que te tienes que ganar realmente. Entonces, en este caso, pues la ciudad es el lugar donde la gente le interesaba irse, pero sobre todo las élites que, habiendo perdido el poder absoluto que tenían antes de la conquista sobre el territorio, lo que no quieren es perder tampoco su dinero, su influencia sobre su gente. Estatus. Por lo tanto, ¿qué hacen? Pues hacer lo mismo que hacían, pero con una toga. Ya está. Pero son exactamente los mismos. ¿Qué hacen? El general de turno que ha llegado les ha dado la ciudadanía romana, que esto es lo que hacían, les ha dado la ciudadanía romana a los 3 jefes y 4 familiares suyos. Estos son los que van a tener el nombre y sobre todo el apellido de este general, de este gobernador, y son los que se van a convertir en los futuros duúmviros, en los seviros augustales, en las élites, en lo más granado de una ciudad. Entonces, Arnau, me estás, por lo que yo interpreto de la lectura de este texto y de lo que nos has comentado tú ahora, el que romaniza realmente no es el romano que llega, sino el que romaniza acaba siendo el indígena que está más cercano a estos recién llegados y él es el que hace una romanización secundaria con toda la gente de alrededor y los va trayendo a la causa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Claro. Ahora quizá no son sus súbditos, por llamarlo de alguna forma, no son sus conciudadanos, sino que son pues sus iguales. Lo que pasa es que estas personas quizá no tienen poder político, pero siguen teniendo todas las tierras, porque es propiedad suya. Por lo tanto, no tienen poder político, pero siguen teniendo una influencia enorme. Y esto tanto al romano le interesa que se venga a la ciudad como al aristócrata le interesa seguir teniendo el poder político en la zona. Así que la ciudad, Arnau, no se hace por casualidad. La ciudad se hace porque Roma entiende que para vertebrar un territorio hay que fundar esta ciudad. Y está hecho de una manera específica, clara y con un plan determinado y persiguiendo, en esta época estás hablando de agrícola, ¿no? Pero podríamos hablar de cualquier otra época. Quiero decir que las ciudades romanas se hacían para esto. Sí, pero aquí está el primer factor de un poco de disonancia con lo que nos dice este texto. Por aquí nos lo pinta como si Agrícola pues, les enseña los beneficios de la civilización y los indígenas, alumbrados por el fulgor de la civilización romana, se tiran de cabeza a la piscina de la romanidad, pero realmente no es así. Hay un interés mutuo, esto es lo que quiero que quede claro. O sea, ahí es lo mismo que en una discusión. Y de las ya lo élites. decíamos. Claro, dos no se interactúan si uno no quiere. Así que, en este caso, ya hay un primer factor de un poco de disonancia respecto a lo que los mismos romanos intentan vender, porque al final esto son textos que los romanos escribían, los aristócratas romanos escribían para otros aristócratas y se vendían entre ellos su mismo discurso. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Pero, avanzando un poco, ya hemos hablado un poco de que estos aristócratas ya no tienen el poder político, pero sí que tienen un poder económico muy grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces los romanos llegan, conquistan un territorio y sobre todo en partes donde los conquistados han sido destruidos militarmente, pues los romanos pues asientan sus ciudades y además reparten la tierra entre los colonos o los veteranos de guerra o lo que sea, ¿no? Entonces el territorio queda dividido. Pero digamos que la economía se estructura ya no en el poblado, sino que se estructura en la ciudad. Por lo tanto, al indígena le interesa ir a la ciudad. Pero, claro, aquí vamos un poco a hablar
en este sentido un poco postcolonial, vamos a hablar un poco de la gente común, ¿no? Porque, claro, hablamos de las élites. Las élites, os puedo garantizar que son los primeros en hablar latín y Augusto es un dios y me convierto en Sevir Augustal del culto imperial porque soy el más romano de todos. Incluso hay ejemplos como, por ejemplo, en la Bética, que ya más adelante, pero en la época imperial, en la Bética, los mismos antiguos indígenas ya se llaman a sí mismos romanos, no hacen ninguna referencia a su origen. Pero ¿qué pasa con la gente común? Bueno, la gente común no tiene ningún interés particular en hacerse más formalmente romano, porque no van a sacar nada, no van a ser ni alcaldes de su ciudad, ni van a ser sumos sacerdotes, ni van a tener ninguna influencia. Por lo tanto, pues van a seguir igual, porque es que no tienen ningún interés. Entonces, hoy os traigo pues un caso de estudio que creo que es muy ilustrativo, que además pues he trabajado en él personalmente y estoy muy implicado, por lo tanto os puedo explicar bastante en detalle. Evidentemente hay muchísimos casos más, pero no voy a hablar de algo que no tengo ni idea, así que me centro en este. En este caso nos vamos a la región o al territorio de los layetanos, que incluye Barcelona, pero se proyecta hacia el norte. Y es un espacio que evidentemente, como toda la zona mediterránea oriental de la península, pues se conquista relativamente rápido. El poblado de Burriac, que es lo que llamaríamos, salvando las distancias, la capital de los layetanos, es un poblado enorme que por desgracia no se puede excavar al completo porque la geología de la zona no lo permite, porque si se cortaran todos los árboles que hay, la tierra y las rocas son granitos y se disgregan, se vuelven arena, por lo tanto toda la montaña se caería, o sea que no se puede hacer. Por lo tanto hay algunas excavaciones, pero se sabe perfectamente que era un poblado enorme, o sea, de típica capital íbera, de un centro de poder muy importante. Entonces, la revuelta contra los romanos, la revuelta de Catón, vamos a llamarla así, no tiene ningún impacto negativo en este poblado. Vemos que no hay estratos de destrucción, no hay cenizas, no hay carbones, incluso no hay evidencias. Hay algunas evidencias de conflictos, pero no podemos asegurar que sea de esta época. Pero hay algo curioso, que en las murallas posteriores hay algunos agujeros hechos por proyectiles de onda. Esto es muy curioso. Se encontraron incluso algunos glandes de estos de plomo. Pero el hecho es que después de la revuelta de Catón, este poblado sigue existiendo perfectamente. Incluso en esto que os comentaba, ¿no? Se reforman las murallas, se nota que ahí ha ido un arquitecto romano, porque las murallas están diseñadas a un estilo romano o helenístico. Por lo tanto, sabemos que ha habido alguien, ya sea un romano, un griego, lo que sea, que ha ido ahí y ha ayudado a los indígenas a construir edificios muy importantes en su propio poblado. Por lo tanto, vemos que hay un intercambio. Pero más adelante, hacia la segunda mitad del siglo II a.C., hacia el 150, se da un fenómeno muy curioso, y es que encontramos, este poblado está en la parte alta y luego hay un valle que va trazándose poco a poco, va deslizándose hacia el mar. Pues en una especie de mesetilla que hay pequeña a medio valle, sale o aparece un asentamiento nuevo, ¿vale? Y yo ahora os digo, es un asentamiento con un urbanismo bastante ordenado, hay unas termas que son de las más antiguas de la península ibérica. Creo que si no es la primera, que es en Valencia, creo será la segunda más antigua de la península ibérica. Hay domus, encontramos pues cerámica típicamente romana por todas partes. Por lo tanto, ¿qué me diríais vosotros? ¿Qué hay ahí? Romanos y romanas. Claro. Hay romanos, porque hay unas domos y hay unas termas, ¿no? Por lo tanto, pero ¿hay convivencia? ¿Os ha hallado algún indicio de convivencia entre romanos y población indígena? ¿O sería una ciudad totalmente diferente, un núcleo alejado de esa capital layetana y solo de población romana? ¿Hay algún indicio que os haya atestiguado que sea exclusivamente romano?
Claro, aquí está el tema. Sabemos que, porque ahí se creaba moneda, o sea, se acuñaba moneda con un nombre, con Ilturo. Ilturo es el nombre de la ciudad íbera. Pero esta moneda se acuña en este asentamiento muy posterior. Y hemos encontrado tanto esta moneda en el asentamiento intermedio como en el asentamiento principal, el Oppidum, el poblado antiguo. Sabemos que están viviendo en los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que es una especie de bipolis, una especie de poblado único, pero en dos núcleos distintos. Pero ¿qué pasa? Hemos visto que hay edificios formalmente romanos, típicamente romanos, que vamos a encontrar por todas partes. Y las termas son formalmente podría estar en Italia, porque siguen la misma forma arquitectónica que una terma itálica, unas termas itálicas. Pero ¿cuál es el problema? Que luego se han encontrado muchísimos grafitos, es decir, alguien ha rayado su nombre debajo de la cerámica, porque claro, esto pasa sobre todo en las cerámicas buenas. Las cerámicas, digamos, la vajilla de boda, ¿no? Estas que son buenas, que si te las roban, luego vete tú a decirle que es tuya y que no es suya, pues lo que hacían era escribir el nombre. O si se rompía una vajilla, como evidentemente la gente no tenía papel, pues grababan cosas en estos trozos de cerámica que se llaman ostraca, bueno, ostracón en singular. Pues el 100% de estos grafitos están en íbero. A ver, en una ciudad a todas luces romana. El 100%. 100%. Y estamos hablando de decenas. No te sabría decir exactamente cuántos, pero hay creo que 40 o así, un poco más de grafitos. Todos en íbero. Pero con vajilla romana. O sea, es una población íbera romanizada. Varios tipos de vajilla, o es un híbrido de población. O sea, o están conviviendo población romana y población íbera, pero con las ventajas de una y las ventajas del otro, ¿no? Siguen escribiendo en íbero, pero se están nutriendo de estas ventajas, podemos decir, en este caso culinarias a nivel de vasijas, ¿no? Y de... Hay un detalle que acabo de venir ahora a la cabeza, un detalle que es, Arnau, has dicho que el Oppidum tenía muralla. Sabemos que alguna guerra celtíbera ha empezado por una simple muralla. Y a estos íberos les permitían tener muralla. Es todo tan espectacular. Permitieron la monumentalización de su propia muralla. O sea, no solo no se la destruyen, sino que les permiten, no sabemos si incluso pagan, esto ya me lo estoy inventando, pero como mínimo les permiten y les dan un arquitecto, alguien que les construya una muralla aún más fuerte. Esto puede ser una recompensa por una lealtad, por una alianza, por algún tipo de ayuda en algún momento determinado. Claro, seguramente guerras de Catón. Es posible. Seguramente no, o se rindieron a tiempo o no participaron directamente. No, esto no lo sabemos, pero tenemos este caso. Pero no hemos terminado aquí. El hecho es que hay algún detalle más. Esto ya son un poco especulaciones, pero bueno, están publicadas digamos en revistas académicas y parece que se le da un poco de validez, porque además conozco al que las ha hecho y es de fiar. Algunas de las lecturas de estos grafitos, hay uno en concreto que pone digamos en alfabeto íbero, pone bilaque, ¿no? Y esto lo han interpretado como una traducción o una interpretación de flacus. Es decir, bilaque sería como flaque o flacus. ¿Vale? Entonces, hay incluso, eso es una hipótesis, pero que hay una incluso iberización de algunos nombres que simplemente sería para escribirlo porque es lo que oían y lo que escribían, pero que es una posibilidad. O sea que tenemos un asentamiento muy raro porque esto normalmente no pasa. Lo que pasa es lo que encontramos después. Este asentamiento intermedio a finales del siglo finales del siglo II, inicios del I, es decir, hacia el 90, el 80 a.C., prácticamente se despobla al completo.
O sea, no sé si, bueno, podemos pensar que vinieron los aliens, los abdujeron, no lo sabemos. Lo más probable, bromas aparte, es que fueran a la ciudad que se funda en el llano. Esta ciudad es la cercana ciudad actual de Mataró, pero que en época romana se llamó Iluro. Por lo tanto, tenemos una ciudad íbera, Ilduro, y luego una ciudad romana, Iluro. O sea que la propia toponimia nos da un indicio de lo importante que es la lengua íbera, o en este caso el sustrato íbero, ¿no? Pero ¿qué ocurre luego con la población íbera? ¿Se integra, se disgrega, desaparece? ¿Son todos ya romanos a partir de cierta generación? Porque parece como que el íbero es algo que se diluye en el tiempo o en el poso romano, ¿no? Claro, en la lengua íbera, a ver, la conocemos pues por eso, ¿no? Con estos contratos, por ejemplo, que hablamos, ¿no? De comerciales escritos con griegos, ¿no? En plomo, o estos óstraca, algunas inscripciones en paredes rupestres o incluso inscripciones epigráficas. Pero la verdad es que a partir del siglo I a.C. Ya prácticamente desaparecen. Ya no, como mínimo, no se escribe. Lo más seguro es que el íbero en las partes más romanizadas se hablase hasta el cambio de era, mínimo. Y en las zonas menos romanizadas, sí, en mi opinión, hasta la Edad Media no se dejó de hablar. Porque ya me dirás tú, en un pueblo de los Pirineos, ¿qué romano va a venir? Quizá o en la cordillera cantábrica, es decir, es lo mismo. Que a nadie es lo mismo que les pasó con los árabes, que les pasó con los romanos. No es que no les conquistasen porque no podían, porque sí que podían. Claro, los romanos lo hicieron y los árabes también. Lo que pasa es que no tenía ningún interés económico esa zona. Por lo tanto, nadie iba a poner esfuerzos y de hecho no hay ciudades romanas importantes en la zona cantábrica porque es que no tenía ningún interés. Por lo tanto, en esa zona nadie ejercía esa presión voluntaria o involuntaria para que un poco se integrara en la cultura romana. Por lo tanto, hay algunos indicios, algunas publicaciones, lo podéis buscar, pero en mi opinión, seguramente hasta la Edad Media, incluso hasta la inclusión del latín o incluso del latín ya romance, ya seguramente no había, o sea, no tuvieron la necesidad realmente de cambiar de cultura. Y en la zona de los Pirineos, en el aspecto religioso tampoco, porque seguían ahí escritos medievales de clérigos que se quejan constantemente de que estos paganos de las montañas siguen haciendo rituales y siguen adorando a los dioses y no hacen ni caso de la iglesia, y estamos ya en la época carolingia, o sea que incluso más adelante. O sea que si con la religión pasaba, con la lengua es posible que siguiera pasando, pero claro, muchísimo menos, claro. Sí, esto, añadir en ese aspecto de la lengua, que lo hemos comentado en varios programas, y es que en la antigüedad la cultura no era democrática, o sea, no todo el mundo sabía leer y escribir. Sabía leer y escribir una élite en general bastante pequeña, ¿no? Si esta élite, en el caso de los íberos, fue la primera en adoptar otra lengua, el latín, por ejemplo, pues probablemente el íbero escrito se dejó de usar y, como dices tú, permaneció hablado durante mucho tiempo. De hecho, en la inmensa mayoría de la parte de la humanidad se ha hablado y no se ha escrito los textos, con lo cual que tampoco es tan difícil de explicar, ¿no? Claro. El íbero continuaría en sus sitios y se perdió la escritura porque la que escribe es la élite normalmente. El que tiene tiempo para aprender a escribir es el que escribe. El que tiene que ir al campo de sol a sol a cavar o a sacar sus cabras a comer, este no tiene tiempo de aprender a escribir. Claro. Sí. Bueno, para concluir ya, pues estamos cerca del límite temporal. Si tuviéramos que sintetizar a modo de conclusión, ¿qué es la romanización para ti, Arnau? ¿Me la puedes definir o nos la puedes definir en un par de frases? Bueno, sí, claro, es lo que hemos ido hablando. En resumen, la romanización es un fenómeno bidireccional, es un intercambio realmente en el que uno claramente tiene muchísimo más poder e influencia que el otro, pero que los dos intentan coexistir hasta que uno termina integrándose en parte por interés y en parte por necesidad
a la cultura del otro. Es decir, es más un intercambio que una imposición y algo que solo se consolida una vez la presencia romana en la península se cimenta ya y se consolida, y esto pasa en la época imperial. Por lo tanto, hablar de romanización absoluta en la época republicana es un poco complicado. Bueno, es un concepto clarísimo. Arnau Olario, un amigo del canal, y desde aquí os recomendamos sobre todo que sigáis su canal, el proyecto Cliófilos, que lo tenéis también en YouTube, que lo tenéis en iVoox. Tenéis ahora los dos canales. Vuelve a emitir porque estuvo un tiempo ahí que no se emitieron los programas en iVoox, pero lo ha retomado ahora. O sea, tenéis el doble formato, ¿vale? Lo podréis tanto escuchar por audio como lo podréis ver en YouTube, como hacemos nosotros ahora con este canal, con nuestro canal y con nuestros calamares a la romana. Un placer. Ya sabes que estás invitado aquí porque queremos que vuelvas a hablar de arqueología, que nos vengas a hablar de esa materia que dominas tanto y que eres un experto también. O sea, que tenemos aquí un diamante en bruto, un calamar en bruto, ¿no, Ángel? Tanto que sí, es un calamar con mucha tinta, ¿eh? Es espectacular. El tema este de la aldea que convive es una idea que es muy difícil de entender, ¿no? De aceptar. Yo lo digo porque murallas una al lado de la otra, ¿no? Es curioso, pero ahí está y esta prueba está, ¿no? Y ya lo que nos ha dicho básicamente, ¿no? Que la romanización es bidireccional y es asimétrica. Evidentemente Roma tiene más potencia y tardó muchísimo tiempo, ¿no? Y empezó por las élites y esto es lo que tenemos en el futuro. Lo que quizás otro día podremos, antes de despedirnos, porque tiene que investigar cómo fue que a mitad del siglo I o durante todo el siglo I después de Cristo, los hispanos igual eran más romanos que los romanos, pero este es otro tema. Este es otro tema. Así que hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Sensua eterni, corda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, Permette sposa Libia, volata qui la legionu, sopra terra Britanorum, volata qui la legionu, Leo eterna, victis, Leo